Hola mundo. Hoy abro este programa con Eric de la Fuente, analista internacional. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches. ¿Cómo Gracias estás? por aceptar la invitación. Teníamos desde la semana pasada la intención de conversar. Bueno, porque en principio por esa decisión que había tomado o que ha tomado la administración de Joe Biden de sancionar a empresas, a figuras importantes. Dentro de la Embajada de los Estados Unidos también fueron expulsados casi una decena de funcionarios, la Embajada de Rusia aquí en Estados Unidos. Y ahora algunos han proyectado esta situación, sobre todo por la reacción de Putin, como la posibilidad de tener en puertas una guerra. ¿Es tan dramático como algunos se atreven a analizarlo o en verdad todavía estamos bajo control, profesor? Yo creo que ni Estados Unidos ni Rusia quieren empezar una guerra. Sin embargo, yo creo que la estrategia de Vladimir Putin es importante verlo porque va a ser uno de los primeros exámenes realmente para la administración de Biden, es crear la posibilidad de una guerra en el este de Ucrania, donde ya hay un conflicto que nunca ha cesado, que empezó 2014, 2015, justo cuando el presidente Biden era vicepresidente, y existe esta región de separatistas en el este, después que se tomó Crimea, y que es algo muy importante. Y yo creo que lo que está tratando Vladimir Putin es traer a Joe Biden a la mesa para tratar cualquier tipo de negociaciones que está tratando de ver en otros puntos. Y si empieza desde el punto de vista de que a lo mejor hay una invasión en Ucrania, de que a lo mejor hay una guerra, puede ser un punto donde, entre comillas, ceda Rusia a no invadir o a no tomar una medida a cambio de otro tipo de negociaciones. Pero va a ser muy importante lo que se está viendo aquí. Claro, porque fíjese que cuando se toma esta decisión y el propio presidente Biden anuncia el contenido, pues, ¿no? De lo que conversó con Putin, y sé que, bueno, que fue muy respetuoso, muy gentil, pero sí también tuvo mano dura, en el sentido que le recordó que si se llegaba, ya le había advertido durante la campaña que si alguien pudiera comprobar que había algún tipo de interferencia en las elecciones por parte de Rusia, él iba a responder. Pero al mismo tiempo hay otra gestión del Departamento de Estado para buscar un tercer país donde se puedan encontrar y a seguir conversando. Esta política de fuerza, pero al mismo tiempo de diplomacia, a veces el público no la termina de comprender. No hay una sola posición, en todo caso, en política exterior. Sí, siempre se balancean ambas cosas, pero tengamos claro, estas sanciones que se anunciaron son importantes, pero no son las más importantes que realmente puede tomar el gobierno. Las sanciones que pueden tener algún tipo de importancia para el Kremlin, que pueda hacer Estados Unidos, es usar la ley que tienen acá, que es la ley Magnitsky, que es basado en el nombre de un abogado ruso que acabó muriendo en la cárcel, y sancionar a esos 100 personas alrededor de Putin que realmente manejan sus finanzas, o a lo mejor específicamente a los 35 que Alexei Navalny, que quiero hablar de eso también un segundo Sí, porque tiene que claro. ver con esto, que es el opositor principal a Putin, que está en la cárcel, que está en problemas de salud muy graves hoy en día, nombró con nombres y apellidos. Y sin embargo, ese tipo de personas no está en las listas de estas sanciones, de congelar sus activos, sus visas, esas personas que le manejan las finanzas al Kremlin, a Putin directamente, y que también son ese eje de poder como todos los regímenes tienen, ¿no? Porque nosotros hablamos, si hablamos, aunque hablemos de Venezuela, hablemos de Cuba, hablemos de Rusia, China, están los líderes y los generales, pero después hay un grupo muy cercano que maneja las finanzas y que es lo que entiende. Y lo que te decía de Navalny para cerrar esta parte es que lo que está consiguiendo Vladimir Putin es cambiar la narrativa. Hace algunas semanas, cuando hablábamos en otra entrevista, hablábamos de oposición dentro de Rusia, del movimiento que tiene Alexei Navalny, de que lo trataron de envenenar, etcétera. Hoy estamos hablando de la escala en Ucrania, de negociaciones con Estados Unidos, de que este tipo de posible confrontación, y la comunidad internacional está enfocándose en eso. Y se entiende de esa manera, y el Kremlin busca eso. Pero de lo que decías anteriormente, profesor, ¿Putin sí quiere una guerra en Ucrania o no la quiere? Ucrania es la prioridad número uno, lejos de cualquier otra cosa, para política exterior rusa. Bien, y por eso tomaron Crimea, y por eso, más importante, abrieron este conflicto en el este. Rusia no va a ceder en Ucrania.
eso, y si tienen que llevarlo a una guerra en el este del país, lo va a hacer. Okay. Pero lo va a hacer de una forma, como siempre, encubierta, donde hay tropas rusas, pero realmente están camuflajeadas dentro de estos separatistas, que muchos son parte de las tropas rusas, algunos son personas de Ucrania del Este, que son étnicamente Rusia, que tomaron este territorio. Para acordarle a los televidentes, hay territorio ucraniano, está Crimea que tomó Rusia e incorporó en Rusia, y está zonas de las provincias de Donetsk y Luhansk, que son de Ucrania, pero que están controladas hoy por separatistas apoyados por el Kremlin. Y ahí sí se puede elevar el conflicto, porque dije, nunca cesó. Este año ha habido 70 muertos en esa zona, lo que no se cubre tanto. Así que elevar el fuego es algo que el Kremlin puede hacer y lo puede hacer bastante rápidamente. ¿Y cuán peligrosa es esa reacción de las autoridades en Ucrania cuando decían, bueno, ustedes me habían prometido o yo me había comprometido a no tocar el armamento nuclear que había quedado rezagado de la época de los soviéticos porque ustedes me dijeron que me iban a proteger? Las democracias del mundo prometieron protegerme, pero si yo ahora me siento desvalido, entonces yo voy a buscar también armarme para poder defenderme. ¿Eso cuán peligroso es? Bueno, es peligroso cuando vemos el panorama internacional. Ucrania no solo aprendió una lección muy dura de entregar sus armas nucleares a Rusia, ya que la Unión Soviética había construido muchas armas en Ucrania nucleares y era la tercera potencia mundial, a raíz de esta protección de Crimea, que eso ya se acabó en el 2014, e inclusive de la frontera del este. Pero ¿por qué es importante? Es importante por un conflicto ahí que pueda también, estamos hablando en Europa, pero es muy importante porque otros países, cuando estamos hablando de negociaciones de Estados Unidos con Irán por armas nucleares, cuando estamos hablando de negociaciones de armas nucleares de Estados Unidos y Corea del Norte, y cuando estamos hablando de armas nucleares a nivel del mundo, ¿qué señal dio ese tipo de acción? De que ningún país va a ceder sus armas nucleares, porque después pasan años y contratos que estaban bendecidos por la comunidad internacional, incluido empujado por Estados Unidos y Gran Bretaña en aquel momento, hoy en día no se respetaron. Y entonces creo que eso es importante ver, y por eso lo que ocurre a lo mejor para muchos televidentes lejos de nosotros es importante porque aplica a lecciones que pueden ocupar otros países. Una cosa más, profe, en el momento de la crisis de los misiles se supone que la decisión se toma para evitar una guerra. Y ahora Colombia está, bueno, no solo por la presencia de los rusos en Venezuela, que de lo que hemos conversado,